pues vamos a trabajar de nuevo, ¿verdad? Ya nos conocemos, ya, según yo, ya llevamos 2 módulos, este va a ser el tercero, ¿sí? Y espero que ya descansen de mí, que ya tengan otros mejores maestros, trabajen, ¿verdad? Diferente. Y pues en esta ocasión, pues vamos a desarrollar una nueva materia, ¿verdad? Que viene siendo procesamiento de información estadística. Sí, ustedes la tienen como optativa 1 ahí en la licenciatura de educación preescolar. Y pues definitivamente, pues es una materia que aparentemente para ustedes, ¿verdad? Pues dirán que no tiene mucha aplicación, ¿verdad? Y más tratándose de algunos términos numéricos o matemáticos, y pues eso también ya produce pues, una pequeña barrera, ¿no? Entonces, esperemos que al término del módulo, al término del mes, que vamos a tener las clases los viernes, las videoconferencias, pues cambiemos el concepto. Sí, ese va a ser mi propósito, mi meta, ¿verdad? Lograr que ustedes le den la aplicación en el perfil en el que se van a desempeñar en un futuro, que es la educación preescolar. Entonces, pues a mí me corresponde desarrollar un programa de estudios, está ahí en la plataforma. Yo, en lo personal, nos vamos a pegar a las indicaciones que yo les brinde en las videoconferencias, ¿sí? Entonces, en base a eso, vamos a subir las actividades. En la primera unidad, si más no recuerdo, son 2 actividades. En la segunda es una y en la tercera también es una. Si más no me acuerdo, ¿no? Puedo variar, ¿verdad? La que sí estoy segura es la unidad número 1, ¿verdad? Que son 2 actividades. Voy a compartirles el programa para entrar en detalle. Ok, este es el programa de estudios, ¿sí? Esta es la presentación del curso, mejor dicho, el programa aquí se encuentra. Lo vamos a activar. En la primera unidad vamos a ver lo que viene siendo estadística. Vamos a conocer información muy importante que les sirve a ustedes para desarrollar diferentes actividades y tomar decisiones adecuadas. En sí, ¿verdad? La estadística es una herramienta, es una área de la matemática que nos permite a nosotros hacer análisis más exactos, más detallados, ¿sí? En base a una técnica en la cual nosotros obtenemos la información adecuada para nosotros poder tomar las decisiones más exactas, más justas, ¿sí? Y más adecuadas para que existan, pues principalmente mejoras, ¿no? En un proceso. Entonces, si lo llevamos a la educación, pues hay múltiples acciones en las que podemos desarrollar esta actividad que es la estadística, ¿sí? En la vida, pues se aplica muchísimo, que también van a encontrar con información que les permita a ustedes entender del por qué se usa la estadística para tomar decisiones, ¿sí? Y podamos de esa manera mejorar, que es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, el estudio que realizamos previo a la toma de una decisión normalmente es un proceso estadístico, ¿sí? En la segunda unidad, pues ya entramos a detalle en lo que viene siendo la probabilidad y el muestreo. Y ahí vamos a saber, ¿verdad? Cómo es que se lleva a cabo ese mecanismo, ese proceso, para que en una población que vayamos a estudiar, como puede ser la estudiantil, podamos obtener un muestreo que me permita a mí aplicar la técnica estadística y yo visualizar qué es lo que yo realmente, ¿verdad? Me permite tomar las mejores decisiones y pueda proponer soluciones, proponer mejoras y que de esa manera, ¿verdad? Podamos entender
¿verdad? Lo que viene siendo, ¿verdad? Un buen resultado. Y la tercera unidad que nos marca el programa de estudios, pues es la estadística inferencial o la inferencia estadística, como le quieran llamar. Sí, aquí ya es más que nada entender, no nada más lo que viene siendo la estadística cuantitativa, la estadística numérica, ¿sí? También la estadística inferencial, que son la estadística cualitativa, que son también es investigar, ¿verdad? Cuáles son esas cualidades, cuáles son, ¿verdad? Todas esas partes intangibles, ¿sí? Que a lo mejor no se miden, pero que sí nos brindan información, ¿sí? Entonces, no todo es numérico. También, ¿verdad? Existen variables, ¿verdad? Que son cualitativas y que nos van a permitir a nosotros entender este tipo de aplicación que viene siendo la estadística. En sí, ¿verdad? Este es el procesamiento de información estadística. Lo vamos a desarrollar normal, ¿verdad? En 3 videoconferencias. Vamos a desarrollar las actividades que aquí expliquemos. Voy a seguir, ¿verdad? Mandando al foro de dudas, ¿verdad? Las actividades, cómo las van a realizar para que no se les dificulte. La única variante es que, pues, nos piden, ¿verdad? Pues desarrollar un control de asistencia, ¿verdad? Que es el que tengo aquí, ¿verdad? Que yo lo agregué, ¿verdad? Para, pues, obtener y ser justos, ¿no? Esto ya produce un porcentaje de calificación como está plasmado, pero lo quieren ver en plataforma, ¿no? Entonces, pues yo lo agregué y pues lo vamos a realizar de esa manera. Así es de que los que estemos en videoconferencia, pues van a tener su asistencia, ¿sí? Su servidor en un espacio de la videoconferencia, ¿verdad? Voy a darle oportunidad que se incorporen un poco más de jóvenes, ¿verdad? Y pasamos asistencia. ¿Ok? Profe, yo, Norma, ella no puede estar porque anda por acá en el fuerte, parece la mandaron llamar del trabajo y nos está pidiendo que se lo comuniquemos. Ok. Nada más para que... No voy a ser tan cerrado, ¿no? En ese sentido. Le pido de favor, en el caso de ella, ¿verdad? Que lo explique en el foro de dudas. Yo los leo normalmente, que me dé una explicación y yo tramitaré esa justificación, porque existe, ahorita van a ver cuando pase lista, existe un apartado para justificación. ¿Vale? Puede haber casos. Voy a compartir, ¿verdad? Unas diapositivas para entender aún más lo que viene siendo, ¿verdad? La estadística. Pues como les decía, ¿verdad? En el foro de dudas ya les aparece las actividades que vamos a realizar, que son estas que están aquí, ¿verdad? Estas actividades, ¿verdad? Aquí están plasmadas. Vamos a hacer 2 actividades, actividad que vamos a subir en la actividad A y la actividad B. Ahorita las vamos a explicar y vamos a entender del por qué es importante conocer esa información para la realización de las actividades estadísticas. Vamos a entrar a lo que es la estadística en la educación para que vean que sí hay una relación y una comunicación muy estrecha y que es una herramienta muy común que utilizamos en la educación y nos vamos a dar cuenta que nos puede ayudar muchísimo. Vamos a compartir. Sí la estamos viendo todos, ¿verdad? Importancia de la estadística en la educación. ¿De acuerdo? Una seña, Perla. Ok, muy bien, Perla. Punto bueno. Bueno, primero que nada, ¿qué es la estadística, no? Dice aquí en la introducción, nos dice, es tan importante que casi no existe actividad humana, fíjense bien, ¿verdad?
casi no existe actividad humana en que no esté involucrada la estadística. Las decisiones más importantes de nuestra vida se toman con base en la aplicación de la estadística. Entonces nos dice que la estadística resulta fundamental por lo que ha adquirido un papel clave en la investigación. Se usa como un valioso auxiliar y en los diferentes campos del conocimiento y en las variadas ciencias. Es un lenguaje que permite comunicar información basada en datos cuantitativos y cualitativos. Ahí le falta, ¿sí? Que también son importantes. Aquí en esta diapositiva nos dice que es estadística. Dice, la estadística es la ciencia cuyo objetivo es reunir información cuantitativa, ¿verdad?, concerniente a individuos, grupos, series de hechos, etc. Y deducir de ello, gracias al análisis de estos datos, unos significados precisos o unas previsiones para el futuro. Para eso nos sirve la estadística, para prevenir, ¿sí? Y a veces para solucionar. La estadística en general es la ciencia que trata la recopilación, organización, presentación, análisis e interpretación de datos numéricos con el fin de realizar una toma de decisiones más efectiva. Es decir, si nosotros hacemos un estudio estadístico es con el fin, ¿verdad?, de tomar la mejor decisión y que de esa manera podamos eliminar algunos problemas futuros o algunos problemas ya presentes, ¿sí? Y entonces conocemos en base a la estadística las causas, ¿verdad?, del por qué existe algún efecto, ¿sí? Los objetivos de la estadística en la educación son comprender los datos a base de la percepción social, analizar desde el punto de vista crítico de los contextos educativos y sociales, comprender que la educación se basa en el contexto científico, para lo cual su estudio cualitativo y cuantitativo es fundamental. Ahí sí lo incluyeron como debe ser, ¿sí? Valorar las herramientas para prestar servicios profesionales como cientista en la educación, ¿sí?, como especialista en la educación. ¿Por qué la estadística es importante en la educación? Dice, la estadística es importante porque en el área de educación se aplica frecuentemente. Enfocándonos en el ambiente educativo, el campo ocupacional del licenciado en Ciencias de la Educación comprende tanto actividades en el campo de la enseñanza media, superior o universitaria, ¿verdad?, como así también en ejercicios de la investigación, el planeamiento y programas educativos, la administración efectiva de instituciones educativas y sociales. Estos planes y programas oscilan en torno a un grupo de estudiantes, a un contenido educativo, a un centro docente, a una comunidad, a una sociedad, entre otras. Por tal motivo, es indispensable conocer la estadística, ¿sí? Es por ello, ¿verdad?, que ustedes la tienen ahí en su mapa curricular o en su plan de estudios, como le quieran llamar. ¿Cuál es la utilidad de la estadística? En el campo de planeamiento de la educación, la estadística brinda herramientas para comprender el marco, para comprender la dimensión macro, estructural de la educación y sus vinculaciones con el sistema social global, con cierta independencia de los cambios inmediatos que se buscan desde la función pública y privada. En la investigación y desarrollo de proyectos, dice, todo esto induce a las conclusiones y toma de decisiones, ¿sí?, cuando realizan un proyecto a fondo. Utilizar los recursos estadísticos, que son una manifestación del resultado de desarrollo educativo, se podría obtener mejores productos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero además, deben manejar otras estadísticas como las que se refieren a continuación. La salud de los estudiantes, cuáles son las enfermedades más frecuentes que padecen, estadísticas sociales como el lugar donde viven, con quién viven, estadísticas demográficas
referidas a la población de la comunidad y su estructura, ¿verdad? Por sexo y edad, número de hermanos, ¿verdad? Hermanas, niños, niñas en edad escolar. Los censos estadísticos que periódicamente se originan en los ministerios de educación constituyen registros continuos. Cantidad de alumnos en primaria, preescolar, le vamos a agregar, secundaria, nivel terciario o universitario. Indican nivel de conocimiento. Identifican cantidad de alumnos que asisten a establecimientos privados o públicos. Identifican qué asignaturas presentan más dificultades para los niños y jóvenes. ¿Verdad? Si se dan cuenta, pues es mucha la relación que tiene con la educación. ¿Sí? Aquí estoy hablando en términos generales, no específicos, ¿verdad? De preescolar, ¿verdad? Que es básicamente la mayoría de los puntos que mencionamos, ¿verdad? Y dice como conclusión, dice, la estadística es una herramienta importante para quienes estudiamos educación y áreas sociales. Saber su correcta utilización nos facilitará nuestro trabajo profesional y formación académica. En la enseñanza-aprendizaje, donde se priorice el uso de casos reales para tratar temas de estadística, consideramos que será de gran utilidad para comprender de mejor manera la importancia de esta área, ¿verdad? Esos puntos, ¿verdad? Quería compartir con ustedes sobre la estadística, ¿verdad? Les voy a ahora pasar un video, ¿verdad? De cómo es que en la educación preescolar ustedes desde origen, desde inicio, pues ya aplican actividades estadísticas, ¿sí? Vamos a entrar a la hoja de Word, ¿verdad? Porque no la he descargado. Aquí está. Quiero que vean este video. Al 3x2. Sí, todo el papel higiénico está al 3x2. Este julio regalado y siempre en Soriana somos familia con México. Escucha. Escucha. Sí, se escucha. Okay.
pues ahí en ese video miramos cómo un niño puede, jugando, ¿verdad?, realizar actividades estadísticas. Esto es muy cotidiano, es muy común en el nivel en el que ustedes se desarrollan, ¿verdad? Cómo es que conocen figuras, conocen formas, conocen piezas, conocen, en este caso estaban viendo verduras, ¿verdad? Y de esa manera, ¿verdad?, ellos pueden obtener una concentración, un aprendizaje, ya lo convirtieron a estadísticas, a números, ¿verdad? Y de esa manera obtener la información. Permítanme. Entonces, nos damos cuenta que la estadística en sí, ¿verdad?, no es exclusiva de un trabajo matemático, de un trabajo de ingeniería, de un trabajo, ¿verdad?, de que gente que se dedica exclusivamente al análisis de los números, de ninguna manera. ¿Sí? Ustedes, al momento de realizar actividades, el hecho de tener estas bases, este conocimiento, les va a permitir a ustedes conocer más a fondo cuál es la situación de sus hijos, de sus niños, perdón, de sus alumnos, del por qué unos aprenden más que otros, unos a lo mejor tienen más bases de casa, a lo mejor tienen más capacidad para aprender con alguna técnica de aprendizaje que otros, en fin, eso ustedes lo van a ir registrando y van a estar haciendo sus estudios estadísticos para que tomen las mejores decisiones cuando planean, ¿verdad?, y desarrollan una instrucción o un aprendizaje o una clase. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ir conociendo, ¿sí? ¿Preguntas hasta ahorita? Ok, nos vamos directamente a las actividades. Voy a explicar las actividades que vamos a realizar, la actividad, ¿verdad?, A y la actividad B. Y vamos a poner atención. Les voy a, de una vez voy a pasar lista, ¿verdad?, para que quede ya plasmado ahí, para que se den cuenta de esta situación. Ok, ¿verdad? Ustedes van a activar el micrófono y van a, ¿verdad?, decirme presente, ¿verdad? Y yo aquí, pues los voy a observar. Lo que quiere decir cada palabra es presente, retardo, es una excusa, es una justificación, ¿sí? Y, ¿verdad?, la no asistencia, ¿no? Entonces, en presente, vamos a registrar su participación. ¿Verdad? Apodaca Álvarez, Perla. Presente, maestro. Yasmín Arballo. Ok. Atienzo González. Barrón Miranda. Presente, profe. Muy bien. Castro Almeida, Carolina. María Dolores Díaz. Olivier Garibaldi. Huicho. Gaitán Ríos. Mirta González. Presente, profesor. Sí. Melody Gutiérrez. Celia Hernández. Presente. Rocío López.
Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Norma Martínez. Está ausente, profe, por su cuestión de trabajo. Le llamaron de imprevisto, Ujú. creo. Muy bien. Ella que me comunique y ya le cambio ahí a la justificación. ¿Sale? Ok, profe. Por favor, hay que lo ponga en el foro de dudas. Laura Montoya. Presente, maestro. ¿No tiene cámara, Laura? Lo voy a activar. No hay problema, nomás le comentaba. Paola Sí. Payán. Ahorita la vemos. Paola Payán. Pérez Félix. Presente, maestro. Muy bien. Brigitte Alejandra Ramos. Ana Lilia Rivas. Presente, profesor. Buenas tardes. Ana Lilia. Presente, ¿sí me escucha? Sí, ya la escuché. Ok. Vanelli Silva. Presente, profe. María Guadalupe Valenzuela. Presente, profe. Paloma Villela. ¿Faltó alguien sin nombrar? ¿No? Ok. Vamos a continuar. Entonces les decía que vamos a realizar dos actividades en esta primera unidad. La primera, ¿verdad?, unidad de estadística, y vamos a conocer términos que son muy importantes para ustedes, ¿verdad?, los cuales van a ser los siguientes. ¿Sí? La actividad A van a tener dos opciones. ¿Sí? Una de ellas va a ser realizar estos 4 conceptos que están aquí, que nos pide el programa de estudios. ¿Sí? ¿Verdad? Aquí yo propongo esta liga para desarrollar esos programas, esos conceptos. ¿Verdad? El número 1 es qué es estadística, qué es mensurabilidad y variabilidad, la recolección de datos y qué es la estadística y tecnología. ¿Sí? Esta liga, ¿verdad? Está activa de esta manera. ¿Sí? Se las voy a compartir aquí. Es esta que está aquí. Aquí en este manual, ustedes al observar de la 1 a la 31, vamos a irnos directamente donde se encuentra el programa. Déjenme cambiarme el internet. Todos estamos observando, ¿ah? Estamos viendo el índice, ¿sí? Aquí están los conceptos, ¿sí? Desde el inicio empieza que es estadística. Ustedes van a encontrar la información, así como están, mensurabilidad y variabilidad, ¿verdad? La importancia que tienen, cómo es la recolección de datos, que es la base para realizar un estudio, ¿verdad? La estadística y tecnología, qué relación tienen, ¿sí? Estos conceptos son generales, ustedes los van a, ¿verdad?, deducir aquí. Estos son informaciones generales que trae el libro. Y aquí inicia, ¿sí? Aquí inicia qué es estadística, ¿verdad? Y conforme a lo que yo les explicaba en las diapositivas, aquí viene un poco más de historia, la estadística descriptiva, que viene siendo la estadística cuantitativa, que es la parte numérica cuando la entendemos y la buscamos de esa manera. ¿Por qué? Porque el dato o la muestra así nos lo permite. Entonces, de esa manera
nosotros le llamamos estadística descriptiva. Y la estadística inferencial es cuando vemos las cualidades en la muestra, ¿sí? Entonces, como es el color de piel, como es razas, ¿verdad? Como es, ¿verdad? Estudios que tengan, en fin, ¿sí? Entonces, también eso nos da una información importante. Entonces, ustedes aquí van a buscar el concepto, los términos que estamos buscando hasta la 31, ¿sí? Van a encontrar los 4 conceptos que están ahí. ¿Sí? Mas no quiere decir que lo puedan encontrar entonces, ¿verdad? Reúne las opciones y que les sirve muchísimo porque trae ejemplos, ¿verdad? Y ustedes van a conocer más a fondo lo que ustedes consideren. Esa es la opción A. La opción B que yo les puse es enseñanza. Esta lectura se encuentra en esta liga que ustedes pueden mirar. Son 16 hojas, ¿verdad? Que nos dan muy buena información. Van a hacer un resumen mínimo de 3, 4 cuartillas, ¿verdad? Y de esa manera, ¿verdad? Vamos a desarrollar la actividad. Esta es la lectura. Ahí está, es la liga que tomamos, ¿verdad? La estadística y la probabilidad de educación infantil. Ustedes van a encontrar información muy valiosa para el perfil que tienen ustedes en términos estadísticos, ¿verdad? Que les va a permitir, ¿verdad? Desarrollar una relación más clara de lo que viene siendo, ¿verdad? La aplicación de la estadística en la educación. Cualquiera de las dos opciones es válida, ¿sí? Y la pueden entender. O igual, desarrollo los 4 conceptos y le doy una repasada a esta información que en un momento dado, en un futuro me pueda servir. O viceversa, como quieran. Ya es de la capacidad, del interés, ¿verdad? De cómo ustedes lo quieran desarrollar. La actividad la vamos a realizar de acuerdo a las indicaciones que vienen ahí en su hoja de Word, ¿verdad? La vamos a realizar como todas las actividades que hemos realizado hasta ahorita. Presentación, desarrollo de la actividad que seleccionemos, le vamos a poner el título, ¿sí? Desarrollo de los 4 conceptos o, ¿verdad? El resumen, ¿sí? De la lectura que yo les estoy proponiendo, ¿sí? Exactamente tiene que ser esa lectura, ¿sí? Entonces, vamos a terminarla con las conclusiones y con las referencias bibliográficas. Esa actividad y todas las que realicemos en este módulo, ¿sí? Todas las que realicemos van a subirse a plataforma, tomen nota, aunque yo se los pongo ahí, lo vamos a subir, ¿verdad? En PDF. Las hacemos en Word y las podemos cambiar a PDF, ¿sí? Entonces, de esa manera no se me mueven, ¿verdad? Y soy más confiable en cuanto al respeto de la información al momento de que uno también la revisa y además de que la plataforma ¿verdad? Me la proporciona directamente, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Este es un ejemplo de una actividad. Ojo, ya hay que poner, ¿verdad? El nuevo membrete en la presentación. Tuve un alumno en preescolar, ¿sí? He tenido varios, ¿sí? El membrete es Guaín. Olvidemos ya, porque a veces nos vamos con la inercia de que tenemos actividades anteriores con su servidor o con otros maestros y le seguimos dejando Guaís. Yo creo que ya eso ya es historia, ¿verdad? Hoy somos Guaín y vamos a respetar esa situación. La presentación ustedes ya la conocen, ya saben cómo hacerla.
Este es un resumen. Él hizo el resumen, ¿verdad? De la estadística y la probabilidad de educación infantil, itinerario de la enseñanza. ¿Sí? Él hizo el resumen, ¿sí? Él plasmó su información, ¿sí? De la relación que existe, ¿verdad? De la estadística con la educación, qué es lo que sucede, qué es lo que nos proporciona, ¿sí? Le faltó conclusiones y puso las referencias. Este es un ejemplo, ¿verdad? De la actividad. ¿Sí? Otro ejemplo podría ser hecho en Word, ¿verdad? Aquí la vamos a poner para que se quede. No lo tengo, el hecho en Word, ¿sí? Ok, entonces esta va a ser la actividad A, ¿verdad? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. En esta primera unidad, principalmente en la actividad A, desarrollando términos generales de estadística, ¿sí? Los 4 conceptos son términos que más adelante se pueden encontrar y de esa manera no se les dificulta y podamos utilizar. Yo tomé la decisión porque los vamos a seguir mencionando de esa lectura para que me interesa mucho que todo lo que hagamos lo relacionemos con la educación, ¿verdad? Que es lo más importante. ¿Sí? Entonces, tienen esas dos opciones. Cualquiera de las dos es correcto, ¿verdad? Y las desarrollamos de esa manera. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Actividad A? Nada más el día, maestro, en que las vamos a entregar. Que sea, Y para que mira, podamos no, tener otra. ya tenemos inclusive autorización, inclusive hasta de cerrar la plataforma el día que señalemos, porque señalamos un día y definitivamente no lo respetamos y nos encimamos al siguiente videoconferencia y a ustedes se les va acumulando sus trabajos. Entonces podríamos ya hasta cerrar y decir ya no sube y eso se quedó ahí. Entonces no va a ser nuestro caso en este módulo, ¿verdad? Pero la actividad va a ser hasta antes de la siguiente videoconferencia, como debe de ser. ¿Sí? Va a ser próximo viernes, ¿verdad? Es 19, si no me equivoco. Sí, 19, ¿verdad? Antes de la videoconferencia. Lógico que cuando la entregan antes, ¿verdad? Yo normalmente empiezo a revisar unos 3, 4 días antes, es decir, lunes, ahorita que estoy en casa, ¿verdad? Entro a plataforma y quien lo sube, lo reviso, le hago alguna observación, algún comentario, alguna sugerencia o concluye la actividad y de esa manera pues ya tienen terminada la actividad. Es la ventaja que tienen y ya la pueden corregir y de esa así podemos tener una retroalimentación más real, sin invadir la unidad número 2. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Profesor, solo esa actividad A, no Hasta va a ser ahorita. una. Vamos a explicar la actividad B. ¿Sí? Ok. Vamos a explicar la actividad B. En la actividad B vamos a desarrollar estos conceptos que están aquí. ¿Sí? Aquí vamos a desarrollar de una manera breve, que es cómo se describe la estadística, lo que son las proporciones y porcentajes, ¿sí? Las proporciones y porcentajes, todo va en función a una unidad, ¿sí? Proporción es básicamente lo que se nos da en decimal, ¿verdad? De cuando tenemos un todo, ¿verdad? Por decir, si tenemos 3/4 partes de un pastel, ¿verdad? Pues puedo decir que mi proporción es 0.75, porque 3 entre 4 es 0.75. Porcentaje es, ahí lo convertimos, es multiplicar esa fracción por 100, ¿verdad? Y nos los da en una unidad de medida que es el %. Entonces, cuando tenemos 3/4 partes de ese pastel, pues entonces ya tenemos el 75% de ese pastel. Esa es la diferencia, pero tienen relación. A veces nos conviene señalar en proporciones,
los datos que estamos obteniendo o la muestra que estamos desarrollando de la población y a veces nos conviene desarrollarla en porcentajes. Por eso es que es importante que conozcan los dos términos. Medidas de tendencia central, ¿sí? Aquí las voy a platicar así rápido, ahorita vamos a entrar más en detalle de todos los términos estos. Las medidas de tendencia central son las que ustedes han mirado en secundaria y prepa, sobre todo en preparatoria, cuando vieron la probabilidad estadística. Ahí hace referencia a las medidas de tendencia central, hace referencia a lo que viene siendo la media, la mediana y la moda, ¿sí? Esa técnica, ¿verdad?, de desarrollo estadístico se obtiene ya que tengamos la información que viene siendo la muestra, que tengamos los datos. Cuando tenemos los datos, ¿verdad?, entonces yo ya puedo obtener la media aritmética, que no es otra cosa más que un promedio. Ya puedo obtener la mediana, que es el valor que se encuentra en el medio de todos los datos, y lo que es la moda, así como se escucha. La moda, pues todos sabemos, ¿verdad?, que si hablo de la moda en la ropa, pues es la ropa que más se repite. Pues aquí también sucede lo mismo. El dato que más se repite, ese va a ser mi moda, ¿sí? Es decir, que si se repite mucho el dato blanco, si son cualitativas los datos, si son numéricos, se repite mucho el 5, pues entonces esa es mi moda, ¿sí? Cuartiles es de todo lo que para dividirlo, ¿verdad?, en partes. Entonces, cuando hablamos de cuartiles es hablar, ¿verdad?, de la cuarta parte, de dividirlo en 4 partes, la cantidad de datos que yo tenga. Y a lo mejor cuando son muchos, me conviene utilizarlo. ¿Para qué? Para usar una parte nada más y hacer el estudio con esa parte, ¿sí? Con los cuartiles. También hay pertenciles, ¿verdad?, deciles, en fin, ¿sí? Medidas de dispersión. Las medidas de dispersión van a ser para ustedes técnicas más avanzadas, ¿sí? Ahí vamos a usar o vamos a desarrollar lo que viene siendo la varianza y la desviación estándar y los datos. Entonces es muy importante que entiendan que las medidas de tendencia central son datos generales. Las medidas de dispersión son estudios más detallados de los datos que vamos obteniendo. Las gráficas. Vamos a conocer las gráficas generales que usamos en estadística, ¿sí? Lo que es la gráfica de barras, ahorita la vamos a observar, visualizar. La gráfica de pastel, ¿para qué nos sirve? El histograma, la gráfica de ojiva y las gráficas de densidad de frecuencia para dato continuo. Quiero decirles que el hecho de que la información estadística, ¿verdad?, la miremos en gráficas, nos permite a nosotros, ¿verdad?, entenderla mejor en muchas de las ocasiones. Más de uno de ustedes ha leído a lo mejor algún resultado, ¿verdad?, estadístico y lo ven en gráficas y es como te llama la atención y que de esa manera pues tú lo ves con más ganas o a veces hasta lo entiendes sin saber que eso era una estrategia estadística, ¿sí? Y el último tema, ¿verdad?, viene siendo el concepto de los datos organizados en clases. Esto es básicamente, ¿sí?, cuando tenemos muchísimos datos. No es la misma tener 10 datos a tener a lo mejor 4 del 3 y así la suma de todos esos nos da, ¿verdad?, 100 o 50, pues el dato sigue siendo más que 10. Con 10 nomás estamos trabajando, pero cuando tengo 100 datos, 80 datos, entonces se usa una organización en clases, es decir, del 1 al 20 es una sección, del 21 al 40 es otra, del 41 a la 60 es otra, ¿sí? Entonces, esa es, ¿verdad?, en sí lo que viene siendo los datos organizados en clase.
Esa es la actividad que vamos a desarrollar, ¿sí? Y la vamos a entender. Pues yo les puse un video para que entiendan, ¿verdad?, más esa información. Le puse una liga, ¿verdad?, en donde pueden encontrar los conceptos, más no quiere decir que ahí sí, no es la única, hay más. Ustedes pueden escoger la que a ustedes les corresponda y obtener la información que estamos buscando. Les voy a compartir primero el video y luego les presento, ¿verdad?, algo de las actividades. Pongan atención al video, ¿sale? Las aventuras de Troncho y Poncho. Emergencia sanitaria. Intoxicación de salchipapas. A todos los que comieron salchipapas les han aparecido nuevos ojos y han cambiado de color. Eso es terrible. Sí, pero es una situación ideal para aplicar la estadística. La estadística se ocupa de estudiar una o varias características de una población. Estas características se llaman variables estadísticas. En nuestros pacientes, esta característica puede ser su estatura, o su color, o el número de ojos que tienen. Existen dos tipos de variables, cualitativas y cuantitativas. Las variables cualitativas se refieren a características que no pueden ser medidas con números. Una variable cualitativa en nuestros pacientes podría ser el color de piel que tienen. Azul. Amarilla. Verde. Verde. Amarillo. Azul. ¡Roja! Verde. El color no se mide con un número. Sin embargo, las cuantitativas son aquellas que se expresan mediante un número. Por ejemplo, podríamos estudiar cuántos ojos tiene cada paciente. 3 ojos. 3 ojos. 5 ojos. 3 ojos. 4 ojos. 6 ojos. 3 ojos. 4 ojos. 4 ojos. Yo solo veo 3. Es que no te puedo enseñar el otro. Podemos recoger estos datos en una tabla. En una primera columna colocamos los valores de la variable estadística. Es decir, si estudiamos el número de ojos que tienen los pacientes, en esta primera columna escribimos las respuestas que nos han dado. En una segunda columna escribimos el número de veces que se repite ese valor. El número de veces que se repite cada valor se llama frecuencia absoluta. La suma de las frecuencias absolutas es igual al total de datos. 8. Tenemos 8 pacientes en total. Tenemos que actuar rápido, hay que operar. ¿Tienes bisturí? No. ¿Un cuchillo, una navaja o un abrelatas? No, pero el paciente tiene las uñas de los pies largas. Podemos abrirle con eso. Ya lo tengo. Lo abriremos con una motosierra. Habrá que ponerle anestesia, ¿no? Va, eso son tonterías. Tranquilo, Troncho. Esto no es sangre. En las películas hacemos la sangre con sirope de fresa. Sirope de fresa. ¿Darás?
si se repite un dato entre el número total de datos que tenemos, nos cuenta la proporción de veces que un valor específico aparece en un determinado conjunto de datos. Es decir, tenemos que dividir los datos de la frecuencia absoluta entre el número total de datos. En este caso, son 8 pacientes. La suma de las frecuencias relativas siempre es igual a 1. Poncho, este paciente no tiene buena pinta. ¡Rápido! Tenemos que sacarle de dentro todas las cosas que no sirvan. Troncho, mientras cuento algo de los gráficos estadísticos, vas sacando cosas de aquí y las pones en aquella cazuela para hacer un cocido, ¿vale? Para transmitir los resultados de una forma sencilla y rápida, se utilizan representaciones visuales de las tablas. Existen múltiples formas de representarlos. Diagramas de barras. Estos muestran los valores de las frecuencias absolutas sobre un sistema de ejes cartesianos. En el eje horizontal colocamos la variable estadística, por ejemplo, en nuestro caso los ojos, y en el eje vertical la frecuencia absoluta. Después, en cada dato vamos colocando barras que suben hasta la frecuencia correspondiente. Polígonos de frecuencias. Están formados por líneas poligonales abiertas sobre un sistema de ejes cartesianos. Pictogramas. En realidad son diagramas de barras, en los que las barras se sustituyen por dibujos que representan a la variable. Por ejemplo, las barras se podrían sustituir por ojos. Diagrama de sectores. Se divide un círculo en porciones proporcionales según el valor de las frecuencias relativas. En nuestro caso dividimos el círculo en 8 partes y a cada dato le corresponde tantas partes como indica su frecuencia relativa. Creo que ya está vacío. Entonces está curado. ¡Ya está curado! Vamos, levántese, que ya está curado. A lo mejor es que se le tiene que pasar el efecto de la anestesia. No le hemos puesto anestesia. ¿Crees que si hablamos de parámetros estadísticos se despertará? Los parámetros estadísticos son datos que representan de forma global a la población. Uno de los más famosos es la media aritmética, que se obtiene sumando todos los datos y dividiendo esta suma entre el número total. No, hay una forma más rápida de hacer esto. En lugar de sumar 4 veces 3, multiplicas 3 por 4 y así se puede hacer con los demás, multiplicando el dato por las veces que se repite. La media es 3,875 ojos por paciente, un número que nos da idea de la anomalía que existe entre estos pacientes. ¡Un bebé! ¡El paciente ha dado a luz! Además es un señor con bigote. ¿Qué pasa? ¿Que los señores con bigote no pueden dar a luz? ¡Rápido! El paciente da la media. Mediana y ahora esto es fácil, ¿eh? Para calcular la mediana, ordenamos todos los datos de menor a mayor y tomamos el dato que ocupa la posición central. Como tenemos un número par de datos, la posición central la ocupan 2 valores. La mediana es la media de los dos. Si hubiésemos tenido un número impar de datos, en la posición central solo habría un dato y este sería la mediana. Otro electroshock y te cuento el rango. El rango es la diferencia entre el valor mayor y el menor. Cuanto más grande sea el rango, mayor será la dispersión de los datos. Lo hemos logrado. Hemos curado a todos los pacientes intoxicados por salchipapas. Después de quitarles lo han quedado completamente sanados. Tienes un grano en la cara. ¿Quieres que apliquemos acupuntura para curarlo? Bueno, ahí en el video, jugando, ¿verdad? Encontraron los términos,
¿verdad? Que nos pide la actividad B, ¿sí? Básicamente en su mayoría. ¿Sí? Entonces es importante que ustedes los visualicen y recuerden lo que la mayoría de ustedes ya debió haber llevado, que fue medidas de dispersión. Repito, es un estudio más profundo de cómo se comporta la dispersión de los datos, cómo se comportan los datos para tomar decisiones. Entonces, estos datos se pueden graficar. De decisiones, ¿verdad? Que también existe su técnica para llevarlas a cabo. ¿Y dónde se desarrolla el muestreo? En una población total. En muchos de los estudios es imposible atender a la población total, entonces realizamos un muestreo para que la estadística sea justa o sea más exacta, ¿verdad? Pues se trata de que cumpla con una regla de la cantidad de miembros de la población que debo de usar en el muestreo, ¿sí? Por ahí varía entre el 5 y el 10% de la población total, ¿sí? Entonces eso normalmente se calcula. Entonces son situaciones, ¿verdad? Que nosotros nos van a dar la información en base a eso, entonces sí, ya podemos tomar decisiones, ¿sí? Y van avanzando estas decisiones. Les adelanto, todo lo que se desarrolla en estadística hoy en día es mucho más fácil, contrarrestando lo que más se nos dificulta a nosotros, que es las matemáticas. A lo mejor se nos dificulta mucho desarrollar la media aritmética, que porque voy a hacer una fracción o algo. Como ahí en el video mencionó proporción y sacaba un quebrado y hacía la división y me daba el decimal. La suma de los decimales daba un 1, nunca va a pasar de la unidad. Entonces ya usó ese término. Hoy en día el Excel realiza todo, ¿sí? Te grafica, te aplica la fórmula, ¿verdad? Te desarrolla toda la actividad, ¿sí? Nomás le alimenta los datos, ¿sí? Los datos que tú decides estudiar, esos van a ser los que vas a alimentar y es el Excel, tú le activas y le empiezas a manipular, ¿verdad? Y tomas decisiones estadísticas y obtienes la media, la mediana, la moda, el rango, las medidas de dispersión, la desviación estándar, la varianza y todo, ¿sí? Preguntas hasta ahorita para pasar a ver un ejemplo. Les escogí puros videos de niños porque, ¿verdad? Tenemos que empezar de cero. Se vale activar el micrófono. Hablen, yo sé que están chateando. Yo solita hablo. Yo solita me río. Profesor, una duda. Maestro. Sí, yo uno por uno. Mirta. Yo ya dejé el micrófono para Floricel, creo. Por ejemplo, cuando nosotros hagamos la tesis, al final supongo que también, no, sí se utiliza el muestreo. Del Excel, ¿qué otro programa podríamos utilizar para que nos apoyemos? Fíjate que hay otros programas más actualizados, pero más complicados para entenderlos, ¿sí? Hay uno parece que se llama Atlas, hay otros, ¿verdad? Que manejan exclusivamente pura estadística. El Excel maneja todas las áreas de matemáticas, ¿sí? Inclusive hasta de matemáticas financieras, de economía, ¿verdad? Ahí encuentras las fórmulas, encuentras el desarrollo. Entonces, estadística, pues es una de las partes que viene, pero él es el más básico, es el más sencillo y el que ustedes ya tienen un conocimiento previo para que lo puedan desarrollar. Cuando ustedes lleguen a un nivel, ¿verdad? Ya de cierre de su carrera o de hacer estudios más avanzados, tengan por seguro que le van a meter información a su tesis, a su trabajo excepcional, ¿verdad? Información estadística de estudios que van a realizar, ¿verdad? Van a obtener mediante investigaciones, ¿sí? Muestras y datos que ustedes pueden plasmar de esa manera. Hoy en día, como les digo, la estadística ustedes se las encuentran todos los días y en todos los lugares. Si ustedes
van a un comercio, por más pequeño que sea, casi les garantizo que si el señor es comerciante natural, él en su mente está desarrollando una estadística. ¿Qué días vende más? ¿Qué días vende menos? ¿Qué producto se vende mal en tal día? ¿Qué producto funciona en las quincenas? ¿Qué producto funciona los fines de semana? Entonces, eso, él a lo mejor no lo anota porque es un comerciante empírico, pero es tan capaz como el mercadotecnia que existe en la ley o en una tienda grande, ¿verdad? Walmart, Sam y todo, porque por algo ellos hacen estrategias de venta en base a estudios estadísticos. Ellos deciden los martes y los jueves, no va gente al súper, ni los miércoles. Bueno, pues martes y jueves ponemos, ¿verdad?, el día de la fruta y la verdura, pero no es para que se venda pura verdura. Es un gancho que nos ponen, ¿verdad? Es una técnica de venta que ellos utilizan, pero que nace de un estudio estadístico, ¿sí? Entonces, todo el proceso que ustedes vieron ahorita lo desarrollan y toman decisiones adecuadas e instrumentan diseños, ¿verdad?, que les va a dar mejores resultados económicos, mejores ventas. Y no nomás en el comercio, ¿sí? Ustedes en la educación quieren saber cuál es la materia más complicada, ¿verdad?, para los alumnos, la materia más tranquila, más cómoda, pues juegan en base a los números, con sus calificaciones, con la asistencia de los alumnos, ¿verdad? ¿Qué días a veces quieren saber en las escuelas? ¿Qué días los niños batallan para llevar el uniforme? ¿Sí? Entonces, eso lo hacen mediante un estudio cuántos alumnos fallan con el uniforme durante la semana y empiezan a valorar, ¿verdad? Y hacen un análisis estadístico y pueden graficar. A lo mejor le hacen una gráfica sencilla de pastel, de barras, ¿verdad? Que hasta el niño la visualiza. Ah, carajo, los lunes casi no traemos el uniforme porque mi mamá no lava los fines de semana, ¿sí? Por decir, ¿verdad? Es una idea. Yo como lavo los jueves, pues es otra cosa, ¿eh? Bueno, entonces les voy a mostrar un ejemplo, si no tienen alguna otra pregunta. Les adelanto. Dice que no es sí, Floricela. Sí, va a poner el documento donde viene desarrollada la actividad B, porque en plataforma no viene descrita como usted nos la está leyendo. Así es. En plataforma viene diferente las dos. Sí, por eso es en el archivo Word, ya está en el foro de dudas. Este que estoy compartiendo. ¿Sí? Para que ustedes lo hagan como viene en el archivo de Word. ¿Sí? Que es más claro y más completo, ¿verdad? De cómo está la plataforma, le faltó alimentar, ¿verdad? En el orden que se lo estoy presentando. ¿Vale? Yo lo puedo modificar y lo puedo poner para que exista una seriedad. A lo mejor lo hago más adelante. Ahorita lo importante es que sepan, ¿verdad? Lo que viene siendo la actividad A y la B, que en su conjunto, ¿verdad?, vamos a cumplir con el conocimiento, el aprendizaje que nos pide la unidad 1 estadística. ¿Vale? Y así lo marca el programa de estudio, no estoy inventando nada, ¿no? Así me parece. Ok, les comparto un trabajo, ¿verdad?, para que visualicen cómo, ¿verdad?, va a ser. Igual, ¿verdad? Apoyando la pregunta de la compañera, este archivo, ¿verdad?, que he estado compartiendo toda la sesión, aquí aparecen las indicaciones de la actividad B. Sí, está en el foro de dudas, vamos a contestar estos conceptos, vamos a hacer, aquí dice la indicación, ¿verdad?, cómo le vamos a nombrar al archivo, también se los puse, ¿verdad? PIE, que viene siendo, ¿verdad?, las iniciales de la asignatura, procesamiento, investigación estadística, ¿verdad? B es la actividad B de la unidad 1 y los apellidos de ustedes. Aquí dice clarito y lo recalqué, en archivo PDF va a contener la actividad presentación, es donde vienen los datos de la institución, volví a poner aquí UAIN, datos del módulo, datos personales, datos del instructor, en fin, lo que ustedes ya saben. Contenido de la actividad, aquí sí, es desarrollar esos conceptos, conclusiones personales y las referencias bibliográficas que utilizaron. No necesariamente tienen que usar las que yo les puse aquí. ¿Sí?
Entonces, desarrollamos la actividad y nos va a quedar un producto parecido al siguiente. En PDF, lógico, yo aquí lo tengo en Word. Vamos a compartir este. Vamos a compartir este trabajo. Esta es la presentación y aquí empieza a desarrollar los términos, ¿va? ¿Cómo describe la estadística? La estadística es la ciencia cuyo objetivo es reunir información cuantitativa y cualitativa concerniente a individuos, grupos, series de hechos, etcétera, y deducir de ello, gracias al análisis de estos datos, unos significados precisos y unas previsiones para el futuro. Es el arte de realizar inferencias y sacar conclusiones a partir de datos imperfectos, ¿sí? Por alguna causa, pues realizamos la estadística. Luego, desarrolla proporciones y porcentajes. Aquí los explica cómo aparece ahí en la frecuencia relativa. Cómo es que la calculan y hacen la proporción que existe de la frecuencia absoluta con respecto al total de la frecuencia absoluta, al total de datos. Entonces sacas una proporción. Y si quieres convertir a porcentaje, que también se usa en otras áreas, entonces esa misma fracción lo multiplico por 100 y lo hago por 100. ¿Verdad? Ya se convierte en términos de porcentajes. Dice, una proporción es la igualdad de dos razones cuyo objetivo es establecer la relación entre una parte con respecto al todo. En las proporciones no se multiplica el cociente resultante por 100, ya que la relación se establece respecto de la unidad, porque el todo siempre va a valer 1. Esa es la unidad. Y los porcentajes es la relación que se establece entre cada una de las partes que forman un todo. Entre el todo o total multiplicado por 100. Aquí sí, por eso se llaman porcentajes. En otras palabras, es la relación que se establece entre el subconjunto de un conjunto dividido entre todos los elementos que forman el conjunto de estudio multiplicado por 100. ¿Sí? Entonces, los términos que ustedes leen, pues son los que en la actividad A se van a encontrar y ustedes ya van a empezar a relacionar y van a entender mejor lo que están escribiendo. Cuando ya entienden lo que están escribiendo, es más seguro que garantice un aprendizaje significativo para ustedes, algo que nunca se les olvide, independientemente de que lo han visto en otros módulos, en otros procesos matemáticos, pero aquí tienen una aplicación. La estadística es una parte de la matemática, ¿verdad? En la que existe un resultado, existe una aplicación de las matemáticas. Aquí, pues, lo detalla, ¿verdad? Lo visualiza. Las medidas de tendencia central que aquí nos marca y de esta manera, ¿verdad? Que podamos mejorar y ampliar con ejemplos, que es lo más importante. Nos señala la media aritmética, ¿verdad? Que es una medida de tendencia central que nos brinda un promedio de los datos que estamos obteniendo de la muestra. ¿Sí? Es un promedio, sumamos los datos, los dividimos entre el número de datos y obtenemos lo que viene siendo una media. La mediana es el valor situado en medio de un conjunto de observaciones ordenadas por magnitud. Normalmente se ordenan de menor a mayor y el dato que se encuentra en el medio, ¿verdad? Es la mediana. Qué bueno que en el video, entre los monitos que estaban ahí, ¿verdad? El número de datos era par. Qué bueno que lo pusieron así. ¿Por qué? Porque entonces en el medio de los 8, pues se encontraba el 4 y el 5. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Tomamos a los dos y sacamos un promedio. Es decir, sumamos sus valores, ¿verdad? Lo que tenga en la posición 4 y 5, a lo mejor está el 6 y el 6. Por decir, 6 más 6, 2 entre 2 me da 6. Ahí mi mediana vale 6. Pero si fuera en la posición 4 y 5, en los ojos, ¿verdad? Que era, parece que era 4 y 5. Entonces sumamos 4 más 5, 9. Entre 2, 4.5. Ese es mi valor de mediana. Pero ¿cómo lo hice? Primero ordené, ¿verdad? Los datos que estoy obteniendo, que son los ojos en este ejemplo, ¿no? ¿Verdad?
La moda, como se los dije anteriormente, esta es una información muy sencilla. En el video aparece que el que más se repite, ¿verdad? Es el que tenía 3 ojos, porque hay 4 personas con 3 ojos. ¿Sí? Ese es el video. Y no porque me lo haya aprendido de memoria, es la primera vez que lo veo. Sí, me llamó la atención y dije yo, pues ese vamos a poner para que, ¿verdad? Me ría un poquito. Pero, fíjense bien, va a haber ocasiones en que los datos así lo reflejen, que a lo mejor me arroje una información repetida, es decir, a lo mejor un dato tenga 8 frecuencias, ¿verdad? 8 situaciones, pero otro dato también tenga, ¿verdad? 5 frecuencias. Entonces va a haber 2 modas. Ojo, ¿verdad? Que también es un término común que se van a encontrar y aquí no lo manifestaron, ¿sí? Entonces puede encontrarse un estudio estadístico bimodal, ¿verdad? O con 3 modas, ¿sí? Que es lo que más se repite. Entonces, cuando ya son más de 2 modas, es decir, de cantidades iguales, entonces, cuando son más de 2, ya decimos que es multimodal, ¿sí? El estudio estadístico que estamos realizando ya se convierte, ¿verdad? Con muchas modas. Entonces, lo normal para que lo entiendan es que normalmente existe una moda en un estudio, pero puede ser que a lo mejor yo hago un estudio estadístico de las calificaciones de planeación educativa que obtuvieron ustedes, ¿sí? A lo mejor que es lo más seguro, ¿verdad? Mi moda ahí, estoy segurísimo que va a ser el 10, ¿sí? Es la calificación que más se repitió en el grupo de ustedes en planeación educativa. Entonces, esa fue mi moda en el estudio que yo puedo realizar, ¿sí? Entonces, esa es la moda, ¿sí? Existe además centro de amplitud, media geométrica. Media geométrica es una media más avanzada, ¿verdad? Que tiene su razón de ser, ¿verdad? Para hacer un estudio, ¿verdad? Más avanzado, la media armónica. Yo nomás quiero la media, ¿sí? Estos ya son valores agregados que pone la alumna que investigó. Cuartiles, ¿sí? El término cuartil iguales, así como se lo expliqué. A veces nos conviene trabajar con cuartiles cuando son muchos datos, porque yo trabajo con la cuarta parte. Entonces, utilizando cuartiles, puede evaluar rápidamente la dispersión. Es que está exactito, no. Pase la tendencia, yo tomo una decisión que se acerca a la solución, que casi la garantiza. Un ejemplo muy común es cuando existen Se corta mucho, soy yo nada más. Sí, se está cortando mucho. ¿Sí están observando la imagen? Sí se ve Sí, la profe. imagen, profe, pero de repente como que se congela y se corta el audio. Se fue el profe, plebe. No, aquí está. Yo no escucho nada. ¿Se salió la imagen? ¿O ahí está la imagen? Perla, ¿se ve la imagen? No, se salió. Salió la imagen, profe.
Sí, se corta mucho el audio. Vamos a volver a entrar. Sí, se va. Ahorita se fue hasta la plataforma también. Vamos a compartir otra vez. ¿Sale? Ahí estamos. Ok. Entonces los cuartiles, ¿verdad? Era la división que existe en 4 partes de los datos que les mencionaba. Y luego existen las medidas de dispersión. Es un estudio más avanzado. ¿Sí? Que ahí es donde van a investigar el rango, ¿verdad? La desviación estándar, la desviación media, la varianza, ¿verdad? Que ustedes van a conocer el concepto de cada uno de ellos. Para ahí podemos graficar. Y las gráficas comunes son la gráfica de barras, como este ejemplo que está aquí, ¿verdad? Que son barras, como se establece y se observa, ¿sí? Las gráficas de pastel o circulares, que también es el mismo nombre, aquí lo dice, ¿verdad? Es un círculo y en el cual se dividen los datos que vamos obteniendo. Y las gráficas, como les decía, me permiten a mí ser más atractivos al momento de presentar la información. Y de esa manera llamo la atención. Por eso cuando promuevo un estudio estadístico, normalmente siempre lo hacemos con gráficas, para que se interesen los niños y vean, ¿verdad?, algo interesante, ¿verdad?, que les pueda llamar la atención. El histograma es como barras, pero ya separadas, ¿verdad? Este es un histograma simple. Y ojiva es a través de puntos de los datos que vamos obteniendo, ¿sí? De acuerdo. Todas las gráficas, en su mayoría, con excepción de la circular, es a través de una barra de las X y una barra de las Y, ¿sí? Lo que viene siendo las coordenadas. Entonces es siempre, ¿verdad?, los datos, los tipos de datos que estoy analizando por, ¿verdad?, la frecuencia que existe, ¿sí? Las gráficas de densidad de frecuencia, ¿sí? Y por último, el último punto es los datos organizados en clase. Es cuando tenemos muchos datos, los organizamos en valores, así como está aquí en la primera columna, no creo que alcancen a visualizar. Es cuando tenemos muchos datos. En el concepto que ustedes encuentren, se van a dar cuenta que cuando tenemos muchos datos es recomendable organizar los datos en clases, ¿sí? Dividirlos en partes. Lógico que no es al azar, no es como yo quiera, no, hay una técnica de decir de tal número a tal número me conviene para que el resultado sea el adecuado y el justo, ¿sí? Luego las conclusiones, ¿verdad?, estas redactadas por lo que ustedes hayan tenido experiencia sobre la estadística, sobre la unidad 1 y sobre lo que leyeron, sobre la información, sobre lo que ustedes realizaron en esta actividad B, ¿verdad? Y la bibliografía que se utilizó. Todas estas ligas, ¿verdad?, fueron utilizadas en esta actividad y de esa manera, ¿verdad?, nosotros, ¿verdad?, realizamos la actividad B. Preguntas. Fui muy amable con ustedes que hasta ejemplo les puse, para que no batallen. Nomás no me digan como es la segunda vez que lo hago. Me dijeron, profe, ¿también nos lo va a mandar? Pues no, ya se me hace mucha vergüenza. La verdad que no. Entonces está muy claro, está muy detallado, para que no se les... Yo lo que menos quiero es que se les dificulte nada. Sí, y lo que más deseo es que la energía que ustedes utilicen sea para que aprendan. ¿Ah? Ese es el objetivo y que al término del módulo se sientan ustedes con la confianza de que desarrollaron un aprendizaje que les va a servir en un futuro. Eso es la meta, ¿verdad?, que yo me he trazado, que sepan que las matemáticas tienen una aplicación y que se llama estadística, y que sepan que la estadística es producto de un trabajo de campo que es en donde convivimos todos los días. Es lo que realizamos todos los días, no es algo que ustedes van a forzarse, es algo que viven diario. Y ejemplo ahorita es esta pandemia que tenemos. Si no hubiera sido por datos estadísticos, les puedo garantizar que esto, ¿verdad?, no se hubiera prevenido. Y más sin embargo, hemos tenido muchas consecuencias, ¿verdad?, a raíz de que no hacemos caso
a las indicaciones que nacen de una estadística. Si no, pregúntenle al amigo que explica la gráfica y que dice, hasta aquí va a ser la parte más alta y nada que sigue creciendo para arriba. A ver si la semana que entra baja, dice. Es dato estadístico. ¿Sí? ¿Preguntas? Profesor, en el foro académico ya hay unas preguntas, me parece. Sí, ¿verdad? ¿También se va a tomar en cuenta? No lo vamos a hacer. No, esta unidad no. Esta unidad no. Vamos a hacer nomás actividad A y actividad B. Sí, estamos de buenas. Nada más. ¿Sale? Cuando yo le diga el foro académico, yo les aviso. Sí, en esta como tiene 2 actividades, vamos a hacer esas 2 nada más. Lo que yo quiero es que las hagan bien. ¿Sí? Que las hagan bien en tiempo y forma. Y pues inviten a sus compañeras que faltaron y que coméntenle, ¿verdad? Que la asistencia a las videoconferencias no es por la falta, es por lo que explicamos y que ustedes ahí, profe, yo no estuve en la videoconferencia, pero quiero que me explique, y desgraciadamente a veces uno no dispone, ¿verdad? La mayoría de las veces lo hacemos, pero no dispone del tiempo o el medio de comunicación para volver a darles la clase. Entonces, ese archivo de Word que está en el foro de dudas, pienso yo que está bien detallado. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Profesor, ¿me escucha? Sí, Nada más claro. quería, ya en los últimos minutos, agradecerle por la estrategia. La verdad que es muy buena a comparación de otros profesores que hemos tenido, donde sí, en lo personal sí me ha sido muy dificultoso. Le agradezco. Muchas gracias, compañera. Yo lo único que busco, como siempre lo he hecho, es que el alumno aprenda. ¿Yo qué? ¿Verdad? Se supone que yo ya aprendí, se supone, ¿verdad? Pero aunque lo duden, de cada actividad yo aprendo algo. Les garantizo, las leo todas. Y checo las ligas. Me quisieron poner ligas que ni existen y les puse un comentario. A ver, esta liga, ¿en dónde lo usaste en la actividad? Pero pues yo hasta riéndome, pues, porque pues es algo que, ¿verdad? Es complementario de la actividad, pero más sin embargo hay que ponerla correcta, ¿no? ¿Vale? Entonces, esa es la manera como quiero que ustedes también trabajen en un futuro, que busquen que sus niños aprendan, ¿vale? Y si ya lo están haciendo y pueden mejorar, háganlo. Todos los días podemos realizar eso, ¿sí? Entonces, se nos acaba el tiempo y parece ser la plataforma la usan en otra actividad. Me dio gusto saludarles, ¿verdad? Y cuídense mucho, ¿verdad? Y esperamos que el próximo viernes mejoremos la asistencia, ¿sale? Gusto saludarlas, que estén bien. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos.